a este siglo. ¿Creen haber leído eso en su Biblia? Levanten su mano si creen que eso está en alguna parte de la Biblia. Claro que está allí. Romanos 12:2. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que el siglo presenta? La interpretación moderna de ese verso nos lleva a pensar que el siglo intenta inculcar en ti mentalidad de pobreza, de miseria, de inferioridad, y que tú tienes que hacer todo lo posible por evitar aquello. Y usted nota cómo entonces la verdad bíblica la reducen al esquema monetario, financiero, etc. Pero en el pequeño artículo yo coloqué lo siguiente: el siglo inculca ateísmo, la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual, y enumeré unas 7, 8, quizás 10 cosas para preguntar, ¿aún discrepas con la Escritura? Y lo cierto del caso es que algunos dicen, yo no discrepo con la Escritura, entonces ¿por qué no someterte a la instrucción paulina? Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, siendo la primera parte, no te dejes formar por este siglo. Pero el siglo, amados hermanos, queridas hermanas, es una corriente tan fuerte, en ocasiones arrastra a las personas y las personas no detectan lo que está sucediendo. En vez de decir, momento, esto me está arrastrando, ellos dicen, qué paseo más sabroso. Mira cómo esto me lleva, es como una excursión. Estamos en un parque de Orlando y la corriente me lleva. Y eso me trae al mensaje para este día, al mensaje pastoral para esta ocasión. Yo les voy a compartir una carta que aparece en una revista cristiana, regalando consejo matrimonial a la mujer. Mantenga en mente las cosas que he dicho acerca del siglo, lo que intenta hacer y cómo Pablo nos manda a discrepar, a refutar, bajo ninguna circunstancia someternos a aquello, y antes bien en otras porciones de la Biblia nos manda a reprender aquello, o sea, a denunciar aquello. Escuchen esto y díganme qué opinan. El artículo se tituló Amor, dejar y unir. Uno de los puntos más comunes en los primeros conflictos matrimoniales es el cambio de lealtades de sus familias respectivas hacia lo que es su vida en común. Marcos 10:7 recuerda este mandamiento del Antiguo Testamento de que el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. Es bueno honrar a tus padres y buscar su sabiduría, pero has formado una familia nueva con tu esposo y tu lealtad ahora debe ser primero hacia él. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Extracto de veneno. La protección de tus padres hacia ti podría crear distancias entre ustedes dos. Evita quejarte a tus padres sobre tu marido y si necesitas desahogarte, hazlo con un consejero. No podrías borrar los comentarios adversos y tus padres quizás luego sientan resentimiento hacia tu esposo, aunque tú lo hayas perdonado. Si gustan lo leo otra vez y 3 veces, 4, lo que sea necesario, porque evidentemente de la manera que el autor presenta el artículo, su presentación es placentera al oído, es agradable al oído. Y es agradable al oído porque esto lo escuchamos una y otra vez. Pero me gustaría tomar unos minutos y con vuestra ayuda considerar las cosas que aquí se presentan. Lo primero que quiero que vean es la ausencia en realidad de consejo bíblico que hay en este escrito. Aunque citan Marcos 10:7. ¿Qué dicen de Marcos 10:7? Marcos 10:7 recuerda este mandamiento del Antiguo Testamento de que el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. Esto es curioso, ¿no? Porque Marcos 10:7 no forma parte del Antiguo Testamento. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo no, pastor? Génesis, vamos a hablar con más detalle, no pertenece al Antiguo Testamento.
¿Y qué tiene que ver Génesis con esto? Es donde aparece originalmente esta idea. Marcos 17 recuerda este mandamiento del Antiguo Testamento, de que el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. ¿Quién pronunció eso? No sé, pastor. Alguien lo dijo, ¿no? Eso salió de la boca de Adán. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Cuánto creen haber leído aquello? Vaya sumando conmigo, por favor. Esta es una revista que se dedica a ayudar a la mujer cristiana. Así que ya comienza la distribución del error diciendo que esto es una enseñanza del Antiguo Testamento. Génesis no forma parte del Antiguo Testamento. Claro, en su Biblia aparece como uno de los libros clasificados bajo Antiguo Testamento, pero las cosas que Adán dijo no se dijeron especialmente antes de pecar, bajo la estructura o la economía del Antiguo Testamento. De modo que comienzan a llevarte a cierto lugar. Esto es Antiguo Testamento, ¿por qué prestarle atención a esto? Si tienes algún problema, lo sabio, lo prudente es visitar al consejero, y de eso tengo 2 o 3 cosas que decir. Para aquellos que dudan, piense por favor, el Antiguo Testamento en realidad no comienza hasta que no se ratifica con el pueblo hebreo. ¿Creen que eso es cierto? Es así como funciona. Es lo mismo con el Nuevo Testamento. Aquello no queda ratificado, no queda establecido hasta que Jesús muere y resucita. Entonces, decir que esto es una instrucción del Antiguo Testamento es como mínimo exagerar, torcer, tergiversar, adulterar el texto. Porque esto de el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, se establece antes de establecer el Antiguo Testamento. Es más, cuando Adán lo pronunció, no había mamá y papá en la escena. Levante su mano si me estoy explicando. Pero nótese que el engaño comienza a multiplicarse rápido, porque el verso en realidad está dirigido al hombre. Pero el articulista, la persona que escribió esto, entiende que el artículo está dirigido principalmente a la mujer. Porque ¿qué dijo Adán? Inspirado por el Espíritu Santo. Por esta razón el hombre dejará. Y se han hecho estudios, ya que ellos disfrutan tanto los estudios, que típicamente, hablando de las suegras, la que más problema trae al matrimonio es la de los hijos, de los varones, no la de las hijas, de las hembras. Es un consejito gratuito que estoy regalando ahí. Así que nótese cómo toman un verso de la Biblia, te dicen está en tal lugar cuando en realidad no pertenece a ese lugar, y luego toman algo que se dirigió para el hombre, para los masculinos, y dicen esto es para la mujer. Además, en vez de decir por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, ellos hablan de abandonar la lealtad que se le debe a la familia. Bueno, pastor, es que usted se entretiene en leer estas cosas y fijarse en esos detalles. Yo no tengo tiempo para eso. Pues entonces no repares en leerlo. Pero es que tú dices, bueno, yo no tengo tiempo para leerlo, pero lo que hago, pastor, es que aprovecho mi tiempo y cuando estoy manejando, escucho a esta gente, son una maravilla, como enseñan la Biblia. Y luego yo tomo un pedacito, una porción de aquello que están enseñando a través de algún programa radial y encuentro los mismos disparates. Este es peligroso. Este es peligroso. Escuchen, uno de los puntos más comunes en los primeros conflictos matrimoniales, ¿cuántos aquí están casados? Levante su mano si usted está casado. There was a bit of apprehension there. I saw it. How many of you are married? ¿Cuántos están casados? Haga así. Black power. ¿Y usted que hizo así, ha pasado por algún conflicto en su matrimonio? Entonces, la sabiduría del siglo dice, no trates aquello con tus padres, por la razón que ellos explican acá,
en este artículo, porque le envenenas el corazón a tus padres. Pero automáticamente me veo a obligar que todos los padres cristianos son unos carnales incapaces de decirle a la hija, hija, la que estás equivocada eres tú. Y mucho más cuando leo en la Biblia que la mujer cristiana, ya con algunas millas, anciana es la palabra que usa Pablo cuando escribe su carta pastoral, tiene que instruir a las más jovencitas en asuntos tan importantes como la sujeción a sus esposos, el respeto. Entonces, ¿por qué he de recibir de una revista cristiana ese consejo que me lleva a pensar, que insinúa que los padres son incapaces de comprender, que son incapaces de perdonar y por lo tanto los hijos lo mejor que hacen es cambiar la lealtad una vez que se casan de los padres al cónyuge? ¿Por qué un cambio de lealtad? ¿Por qué mejor no decir se suma otra lealtad a la vida de la persona? Bueno, pastor, si comienza a presentarlo de esa manera, parece que el artículo es un poquito problemático, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres leen esto? En otras palabras, el consejo de mamá y de papá, en el mejor de los casos, es fallido. El corazón de mamá y de papá, en el mejor de los casos, es incapaz de rebasar algún problema matrimonial en la vida de su hija. Calcule usted en la situación en la que Jesucristo ha puesto a los padres, porque una vez que el hijo o la hija, en este caso más específicamente por lo que la revista intenta hacer, en el caso de algún conflicto matrimonial en la vida de la hija, mamá, papá, optan por decir la hija tiene razón y ellos pierden la comunión con Dios porque son incapaces de perdonar o dar el consejo apropiado. Pero ¿cómo perder la comunión con Dios? El que no perdona, como mínimo, sufre interrupción en su comunión con Dios. Levante su mano si me estoy explicando. Pero fíjense, por favor, uno de los puntos más comunes en los primeros conflictos matrimoniales es el cambio de lealtades. Tengo que cambiar, o sea, ya no está mi fidelidad, mi lealtad ya no pertenece a los padres, sino al cónyuge. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué exigen que el matrimonio, cuando se forma un nuevo matrimonio, ambos, tanto él como ella, retiren la lealtad que le deben a sus padres y la coloquen en el matrimonio? ¿Por qué, si es una revista cristiana, no decir, ahora se suma otra lealtad a aquello que conocemos como la familia? No. A mamá, a papá, a lo que ellos presentan como familia, y ya vayan sumando las cosas que dije acerca del Génesis y Marcos y todo lo demás. Ahora ellos presentan la necesidad, si has de resolver alguna crisis, los conflictos que toman ocasión en el matrimonio, para resolver aquello tienes que por necesidad retirarle la lealtad a tu padre y a tu madre. Esto dice de la mujer cristiana a la cual ellos escriben que es incapaz de simultáneamente manifestar lealtad a los padres y a su cónyuge. Bueno, pastor, es que en ocasiones la vida, usted sabe, pone en aprieto, pone en estrecho a la mujer recién casada, al hombre recién casado, y ellos se ven en una situación difícil. Que oren, que busquen de Dios sabiduría, pero no hay necesidad de ninguna clase, en ninguna medida, de decir, tengo que retirarle la lealtad que le debo a mis padres y depositarla únicamente en mi cónyuge. Fíjese que un poquito más adelante en el artículo dice, es buena la sabiduría que los padres pueden aportar y es bueno honrar a los padres, pero, y entonces automáticamente colocan el pero. ¿Cuántos han usado el pero profesionalmente? Levante su mano si usted sabe. Bueno, yo haría esto, pero yo te daría esto otro, pero yo llegaría a tiempo, pero. En muchas ocasiones el pero es la antesala de una excusa, de un pretexto, de una supuesta justificación.
Entonces, Martínez, usted piensa que tanto la mujer como el hombre, o sea, los que comienzan, forman un hogar, porque están enamorados, se aman y así sucesivamente, pueden permanecer leal a los padres y también a la relación matrimonial. Absolutamente. Es más, la fidelidad, la lealtad debe caracterizar el proceder del cristiano en todo asunto. Pero se sienta usted allí, se sienta la hermanita y dice, ay, tengo un problema con mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Yo iría a mamá, pero el consejo es que no debo ir a mamá, tampoco puedo ir a mi padre. Mi padre es capaz de matar a mi marido. Porque mi padre es un animal, es una bestia. No, pero eso no está allí. Entre líneas sí. Además, vamos a virar un poquito la tortilla para cocerla en ambas caras, ¿no? ¿Y qué sucede si el hombre está haciendo algo verdaderamente malo, peligroso, que pudiera traer mucho daño a una mujer, y la mujer dice, pero es que según el consejo cristiano que aparece en aquellas revistas, mucha circulación, dicho sea de paso, no puedo ir a mis padres? Cuando lo que dicta el momento es que efectivamente corras a tus padres, porque el hecho de que mamá y papá me aman, me aprecian, no significa que siempre me van a dar la razón, porque si tú siempre le das la razón a tus hijos, tú no sirves como padre, porque hay momentos donde tú no tienes la razón y tus padres tienen que decirte, te equivocaste. Es más, en muchos matrimonios los suegros prefieren a la nuera o al yerno. ¿Por qué? Porque los han hallado ser mejores personas. Pero bueno, ese es otro tema para otro día y otro consejo por el cual yo no voy a cobrar un centavo. Es cierto. Si usted levanta un poquito la vista, usted nota que la relación de suegra y yerna, nuera, suegra y yerno, en muchísimas ocasiones es buenísima, pero nadie señala aquella. Yo soy el primero que hago, no uno, sino entre 60 y 70 docenas de chistes acerca de los suegros. Pero usted sabe que es un chiste. Lo cierto del caso es que en muchísimas ocasiones los suegros se llevan muy bien con el yerno y la nuera. Y no es de mentirita cuando dicen, es como tener otro hijo, otra hija, según sea el caso. Levante su mano si me estoy explicando. And that's the way it should be. Pero el artículo, en vez de inculcar aquello, lo que inculca es lo que el siglo inculca, separación. Porque el siglo está dedicado a la separación del núcleo familiar. Y por eso, como intenté explicar al principio, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te dice, cuidado con el siglo. No te dejes formar por el siglo. Luego uno se confía, estoy leyendo una revista cristiana, esto tiene que tener un consejo cristiano, y por lo tanto uno ni mastica, traga. Comienzas a escudriñar, a escarbar, y te das cuenta que en lo superficial parece bueno, parece alimento sólido, hasta que efectivamente comienzas a rebuscar, a investigar, y te das cuenta que es una repetición, es eco de aquello que el siglo está, es un eco de lo que el siglo está diciendo. Uno de los puntos más comunes en los primeros conflictos matrimoniales es el cambio de lealtades. ¿Cuántos aquí tienen mamá y papá? Solo 2 o 3, el resto no sabemos cómo llegó a la escena. No, es que la pregunta fue tonta. La idea es llegar a un punto. Acércate a tu madre, a tu padre, y dile, a partir de este punto te retiro la lealtad. Y mira a ver si le va a complacer aquello. Y luego recuerda el momento, porque tú llegarás a ser padre, tú llegarás a ser madre, y te das cuenta que lejos de estar haciendo algo bueno, sólido, que pudiera cooperar hacia esta nueva relación que se ha formado,
estás instalando la separación entre tú y tus padres y enseñándosela así a tus hijos que quizás todavía no estén en la escena, pero están por llegar. No hay nada en la Biblia que me lleve a pensar que la lealtad que le debo a mi cónyuge requiere que le retire la lealtad que le debo a mis padres. Honra a tu padre y a tu madre no concluye con el matrimonio. Siempre y cuando esté a mi alcance el honrar a mis padres, aunque ellos tengan 60 años de vida matrimonial y yo 40, el orden sigue allí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Fíjense el consejo de Dios, cuán perfecto es. Pero llega alguien en nombre de conocimiento cristiano del nuevo siglo, te inculca lo contrario y tú mismo te llevas el cuchillo al corazón. Bueno, pastor, yo tengo mi manera de ver las cosas y me parece que usted está equivocado. Perfecto, si yo no estoy aquí para imponerte lo que pienso u opino. Lo que sí trato de hacer es ceñirme al texto, al sagrado texto, y si crees que requiere alguna explicación porque no está suficientemente claro, cosa que yo dudo, entonces intento aclararlo, porque la Escritura habla con toda claridad. Así que una vez más, uno de los puntos más comunes en los primeros conflictos matrimoniales es el cambio de lealtades de sus familias respectivas hacia lo que es su vida en común. Marcos 10:7 recuerda este mandamiento del Antiguo Testamento. Ya expliqué que no es del Antiguo Testamento, ¿es correcto? Y si no es del Antiguo Testamento, usted y yo no tenemos por qué descartarlo. Es más, cuando cita Marcos 10:7, allí Jesucristo es citado por los conservadores bastante en esta generación. ¿Por qué? Porque dice que el que los hizo, un poquito más arriba, varón y hembra los hizo. En el principio el que los hizo, varón y hembra los hizo. Y no dice por esta razón dejará la mujer a su mamá y a su papá, sino por esta razón dejará el hombre a su madre y a su padre. Sí, pastor, pero yo creo que si le hacemos algunos ajustes al texto, eso como que no eso no es problemático, ¿no? Y Dios como que no se molesta con eso. Aún, por ejemplo, Jesús no es Señor, sino que es uno más. ¿Por qué no quitar una palabrita? Jesús no es Señor, Jesús es Jesús. Si tú te concedes la licencia de hacer con el texto como te parece, en un momento dado no queda Biblia. Porque cada persona optará por eliminar lo que no le conviene, lo que no le gusta. Es bueno honrar a tus padres. ¿Cuántos creen que eso es bueno? Nótese que ahora no es un mandamiento. Ahora simplemente es bueno. Pero aquí lo que tenemos es un mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa. Aquí simplemente es bueno. Es bueno que honres a tu padre y a tu madre. No, es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Así que dice, es bueno honrar a tus padres y buscar su sabiduría. ¿Cuántos aquí cuando joven buscaron la sabiduría de mamá y de papá? Bueno, por lo menos hay un poco de honestidad en la congregación. La mayoría de nosotros en un momento dado llegamos a pensar, mis padres no saben de lo que están hablando, son unos cavernícolas. Entonces mamá deseaba regalarte un consejo y te decía, sí mami, ok mami, está bien mamá. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Mamá, acabaste. Mamá, me lo has dicho 1000 veces. Y yo sé lo que vas a decir ahora, mamá, deja que llegue tu padre. Hasta que se vira la tortilla, uno engendra, ella concibe, y wow, mamá tenía razón, y papá también. ¿Por qué esperar tan tarde? Bueno, porque si yo recibo el consejo de mi mamá, pastor, por ejemplo, a estas alturas yo no tendría un teléfono celular, yo estaría usando señales de humo.
Yo sé que en algunos casos te toca a ti ayudar a tus padres y decir, mira mamá, esto es una computadora, no le tengas miedo a la muerte. Y tú le puedes ayudar. Pero en los asuntos donde la experiencia es necesaria, olvídate de la computadora, olvídate de los aparatos, porque lo que tienen tus padres que tú no tienes es la ventaja en el ambiente de la experiencia. Y por eso el apóstol Pablo en sus cartas pastorales le dice a la mujer de experiencia, una vez más allí la describe como anciana. Claro, usted y yo escuchamos anciano y decimos, es una viejita. Anciana es una palabra que se usa respetuosamente para describir, hablar de la mujer con experiencia, que ya han pasado por ciertas cosas en la vida, se casó, tuvo hijos, los crió, etcétera, y por lo tanto ha acumulado experiencia, que éstas enseñen a las más jovencitas a respetar a sus esposos, a honrarlos y así sucesivamente. Es bueno honrar a tus padres y buscar su sabiduría, pero has formado una familia nueva con tu esposo y tu lealtad ahora debe ser primero hacia él. ¿Por qué primero? ¿Por qué segundo? ¿Por qué tercero? ¿Por qué fijar, obligar esto de la lealtad? Bueno, pastor, porque en ocasiones no conviene decirle a mamá, a papá lo que está sucediendo. ¿Por qué no? Bueno, por lo que explica el articulista, porque se envenena el corazón de mamá y o de papá. Entonces, una vez más, la Biblia deja a los padres en un lugar deficiente, en una condición deficiente, porque cuando ven problemas en los matrimonios de sus hijos, el corazón se le llena de raíces de amargura y pierden su comunión con Dios. Como mínimo es un consejo incompleto, porque si tú sabes de tus padres que padecen de raíces de amargura, que se enojan con toda facilidad, eso tú no lo descubriste ayer, comienza a trabajar con ellos a temprana edad, a ayudarles a superar esas cosas como buen cristiano, buena cristiana que eres. Y no que sigues el patrón del siglo que te dice, si tienes un problema, el consejero de la escuela, tus amigos, cualquier persona menos mamá y papá, porque ellos no sabrán aconsejarte. Muy triste. La protección de tus padres hacia ti podría, fíjese que presentan estas palabras, podría, quizás, tal vez, crear distancias entre ustedes dos. Mamá, tú sabes que él tiene este detalle. Y yo no sé, mamá, ¿qué tú opinas de esto? Bueno, hija, y ella regala el consejo. La hija se lleva el consejo al corazón y le provoca distancia, crea distancia entre ella y su marido. ¿Por qué? No sé si usted nota lo que yo veo, y es que con cada declaración presentan al ser humano incapaz de crecimiento, incapaz de madurez, incapaz de pensar y resolver, sino que comienzan a establecer una dependencia de otros que son supuestamente profesionales. Porque fíjese, por favor, presten atención. Evita quejarte, y fíjese la palabra que usa, quejarte. Evita quejarte a tus padres sobre tu marido, y si necesitas desahogarte, hazlo con un consejero. Un momento. Si le estoy hablando a mamá, a papá, de una situación que estoy enfrentando con mi cónyuge, es una queja. Pero si se lo menciono al consejero, ya cambió de clasificación, ya no es queja, ahora me estoy desahogando. Levante su mano si me expliqué. ¿Cuántos aquí se han quejado? Excepto si usted va a un consejero. Allí no se está quejando, allí se está. Claro está, el consejero, y yo me sospecho que el articulista está sumergido en ese ambiente, el consejero es imparcial. El consejero nunca te va a dar un conocimiento errado. El consejero es imparcial. Desde que tú entras a la oficina del consejero, el consejero dice,
Oh, wow, another client. ¿Cómo es que dice? En español dice, oh, otro cliente. Y el consejero nunca te va a decir, ¿qué tú haces aquí? Eso es una tontería. Regresa a tu casa y resuelve eso. El consejero te va a decir, porque es cristiano el consejero ahora, esto es Dios que ha hecho que tú y yo nos encontremos. Y en cuestión de 75 terapias yo resuelvo esta situación. Porque usted sabe que el consejero moderno está allí de puro amor. Es casi como mamá, es casi como papá. Lo que lo motiva es el amor. Si cada vez que yo necesito desahogarme tengo que buscar un consejero, yo voy a tener que sentarme 2 o 3 veces por día en su oficina. ¿Cuántos aquí necesitan desahogarse? Hay gente que todo lo que hacen es desahogarse, desde que abren la boca es... No tienen nada bueno que decir, nada nice, nada agradable, todo es de desahogarse. Tienes que pasarte el día con el consejero. Usted no necesita desahogarse, todos los domingos yo me desahogo. Todos los domingos yo me desahogo. Ustedes son mis consejeros. ¿Con quién ventilo, pastor? ¿Ventila con Dios? No, pero yo necesito a alguien que... ¿Tú necesitas qué? Usted sabe, como humano necesito a alguien que... Tú necesitas un consejero. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fuente de información, de soluciones que usa el consejero? Porque yo conozco la fuente de información, de conocimiento que usa mamá, que usa papá, especialmente si son cristianos. La fuente de conocimiento que usan los padres cristianos es la Biblia y la experiencia cristiana, mientras que la fuente del consejero, aunque se denomine cristiano, es una fuente secular, porque no hay tal cosa como estudios de psicoterapia cristianos. No existe. Todo aquello está cimentado, todo aquello está colocado en lo secular. Entonces, si es la hija diciéndole algo importante a mamá y o a papá, es una queja. Pero si se lo está diciendo al consejero, se está desahogando. ¿Usted sabe lo que es tener que pagar dinero para desahogarse? Ah, porque el problema suyo es el dinero. No, el problema mío es la fractura, la separación, cómo se hace más y más amplia la grieta que separa al núcleo familiar. ¿Cuántos, de acuerdo a la definición bíblica, ancianos y ancianas hay en este lugar? O sea, gente que tiene alguna milla ya, algunas millas en el Señor. A ver, levante su mano. ¿Cuántos de los que aquí se encuentran ya tienen hijos, hijas, casados, casadas? Si su hijo o su hija llega a usted y le dice, mira mamá, lo que pasa es que él es dado al reguero. ¿Qué quieres decir con eso, hija? Mira, mamá, llega y tira los zapatos donde quiera. Las medias aparecen, ¿sabes dónde? Es desorganizado, no es puntual. Ay, mamá, no sé qué hacer con él. ¿Cuántas de las madres van a decir, divorcio? Divorcio, esto requiere divorcio. Divorcio, porque tú lo que necesitas es un hombre puntual, aseado. Es más, que tú no tengas que hacer la ropa sucia, sino que él la haga por ti. Amén, alabado sea el Señor. Divorcio. Hija, salió medio bestia de su casa, dómalo. Ese es el consejo que le daría a la madre. ¿No es cierto? ¿Cuántos de los hombres salieron de casa un poquito desorganizados? Déjame ver. Claro, porque mamá nos consentía, especialmente si fue el primero.
es el primogénito. Ella no es cristiana, merece una doble porción de buen trato y de comprensión y de ternura maternal. Usted sabe cómo trabaja eso, ¿no? Nace el primero, hiérvelo todo. Nace el segundo, hierve lo que pueda. Nace el tercero, está muy cara la electricidad para estar hirviendo las cosas. Y si no mata, engorda. Ah, pero yo no quiero que esté gordo. Bueno, pero como mínimo no se muere. Además el cuerpo se adapta. ¿Qué importa que tenga un poco de veneno de rata? You see, we laugh at these things, but we don't see exactly what it is they're doing to us. Nos reímos acerca de todas estas cosas, pero como mínimo, obviamente, no logramos ver lo que intentan hacer. Como mínimo quieren que tú cambies de brújula, de la divina a la secular. Y si es tan bueno, si es tan excelente el sistema moderno, ¿por qué está la sociedad en la condición que está? ¿Usted cree que la sociedad está en una condición difícil, fea? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ayer no había esta cantidad de leyes, no habían tantas leyes, legislaciones, preceptos, esto, aquello, lo otro. Y el ser humano, con algo tan sencillo como el respeto, sencillo, vivía tranquilo. Y ahora, por cuanto el respeto está descartado, han escrito volúmenes sobre volúmenes de leyes, legislaciones, para tratar de imponerle al hombre el que respete a su prójimo. Si yo respeto a mi prójimo, yo no voy a darle volumen a la música ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10 de la mañana, porque tengo consideración de que está cansado, que trabajó, y por lo tanto hoy tienes que llamar al sheriff, al policía, porque el vecino tuyo le importa poco si tú descansaste o no. Por dar un ejemplo. Pero ayer estas cosas se enseñaban en casa y hoy no se enseña en casa, no se enseñan, punto. Y cuando los niños van a la escuela, le enseñan a hacer uso de los consejeros de la escuela y a evitar a cualquier y todo costo el consejo de mamá y de papá. Por lo tanto, nos hemos acostumbrado a resolver los problemas de esta manera tan fría, tan distante, el policía, el consejero, el experto, aquel, el otro, y el núcleo familiar desaparece. Entonces, si mamá mal acostumbró al hijo, pues mamá necesita cambiar. Mamá necesita cambiar y no mal acostumbrar al hijo, a la hija. Y madurar. Porque si tienes un hijo, una hija que acaba de comenzar una relación matrimonial, debes tener el consejo bíblico en tu corazón y en tus labios, para que cuando tu hijo o tu hija llegue a ti, le pueda decir, mira, esto es lo que dice la Escritura. Y si no le gusta, pastor, ¿qué vas a hacer? Tú le enseñas que la Biblia ha sido tu brújula y los resultados son evidentes, y deseas lo mejor para él, para ella, según sea el caso. Le dejas saber que puede venir a ti con absolutamente todos los problemas que pudiera enfrentar si le llegara a faltar sabiduría para superar uno más que otro. Es más, en muchas ocasiones lo que tiene que hacer mamá, lo que tiene que hacer papá es decirle al hijo o a la hija, regresa a tu esposo, conversen y resuelvan esto. Pastor, pero se dan situaciones difíciles donde hay falta de sabiduría, falta de comprensión. ¿Qué se hace en ese caso? Primeramente, orar. En segundo lugar, la razón por la cual los padres están allí no es únicamente para, en tus años de aprendizaje, decir, aquí está lo que te vamos a enseñar, sino para que la ventaja que te sacan, que tienen a manera de experiencia,
te ayude a navegar las aguas difíciles del matrimonio. Y una vez aprendí esas lecciones, tú haces lo mismo con tus hijos y tus hijos con tus nietos. Y el núcleo familiar permanece unido. No hay razón alguna para que tú le retires la lealtad a tus padres. Y cuando hablamos de lealtad, ¿de qué estamos hablando? Porque esto me parece curioso. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Eso último lo puso usted allí, pastor. No, esa es la Real Academia. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. ¿Usted piensa que el hombre debe permanecer fiel a sus padres siempre? Lo creo. ¿Y cree entonces, pastor, que el hombre y la mujer pueden ser simultáneamente leales a los padres y al cónyuge? Lo creo. Porque no es cuestión de quitar de una parte para poner en otra, es cuestión de añadir una persona más, una relación más a la lista de relaciones a las que yo le debo lealtad. La deficiencia está en el corazón del ser humano y se manifiesta de muchas maneras. Están dos hombres que son buenos amigos, lo han sido por muchos años, pero llega un tercero a la escena que proporciona un poquito más en una avenida, en un asunto, que proporciona ventaja, provecho, y usted nota que la lealtad de uno de los dos es retirada hacia la nueva persona que llegó a la escena. Y eso manifiesta que hay daño en el corazón, claro, la persona es oportunista. Y la lealtad está allí solo mientras conviene. Pero una vez que llega a algún punto de presión que agita, que sacude el egoísmo, la avaricia, usted nota que no hay verdadera lealtad. La lealtad es un asunto del corazón. Y cuando una persona ama por encima de los defectos de la otra persona que uno ha decidido amar. ¿Cuántos tienen padres perfectos? Ninguno. Sin embargo, que alguien venga a decirle algo feo a usted, desagradable de su madre, de su padre, para que vean cómo se le despierta a usted. Le despiertan al David y saca 5 piedras, no, saca una fábrica de piedras, porque esa es su mamá. Y hay niños que nacen muy feos, esa es la realidad. Pero los padres dicen, qué lindo está mi hijo. Y usted por respeto, porque usted aprendió el respeto, guarda silencio. O le aplica la mentira cristiana. Yo quiero la manzana chiquita. Qué lindo está ese niño. Porque es así. That's your child. And to you, he's beautiful. Because you're not using whatever the world uses to measure beauty. It's a whole different thing. Does this make any sense? So, be careful. Tengan cuidado, porque las revistas cristianas, los programas de radio, los programas televisivos están llenos de estas cosas. Yo no sé, para terminar, si ustedes se dieron cuenta que los seminarios cristianos de este siglo todos producen líderes. No producen discípulos. Come study with us, because we are producing leaders. Si tú haces un anuncio que dice, ven y estudia con nosotros que estamos produciendo discípulos, dice, produciendo discípulos. Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos, y mira este tonto. Todos producen líderes. That's stroking your ego. Tú no puedes ser un líder hasta que no aprendas a ser un discípulo. Porque tu liderazgo no sirve. Tú vas a ser un dictador. ¿Quién sabe lo que tú vas a ser? Un disparate. Ya eres un disparate. Por eso cuando Jesús te toma, te dice, te voy a discipular. Y el seminario, lo primero que tiene que hacer, si verdaderamente es un seminario ordenado por Dios, establecido por Dios, es enseñarte discipulado.
a ser un seguidor de Jesús. No, que te vamos a hacer un líder. Y entonces por todas partes hay líderes. ¿Tú te congregas? No. ¿Por qué? Porque yo soy un líder. ¿Y tú? Yo tampoco me congrego. ¿Por qué? Porque yo también soy un líder. ¿Y a quién tú estás liderando? Todavía estoy buscando gente que permitan mi liderazgo. Y cuando los encuentre, ¿qué vas a hacer? Los voy a hacer líderes. Y todos van a ser líderes. Y cuando estemos en el cielo, el Señor va a decir, ¿habrá algún discípulo aquí? ¿Cuántos líderes hay aquí? A su nombre, gloria. Todos somos líderes. No hay discipulado. Tú tienes que aprender a ser padre, tienes que aprender a ser madre. Vas enseñándole esto a tus hijos. Y a la medida que los formas en el Señor, cuando se casan, son muy pocas la cantidad de veces que van a venir a ti con estos asuntos que son pequeñeces. Van a aprender a resolver. Y si algo, alguna crisis, verdadera crisis, llega a la escena, entonces viene al frente el consejo de un padre piadoso, de una mujer temerosa de Dios, que le dice a su hijo, que le dice a su hija, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y ambos, no solamente dos, son 4, son 6, luchando por el bienestar de un nuevo matrimonio que se ha formado en la voluntad de Dios. Y de esta manera, el cuerpo de Jesucristo honra a Dios, porque al honrar su palabra estamos honrando a Dios, y formamos esos hogares fuertes que perduran, que cuando el mundano mira hacia estos matrimonios dice, ¿cómo lo hicieron? Y es tan sencillo como decirle, usamos la brújula divina. Usamos la brújula divina. Descartamos por completo la secular. Decidimos que este siglo no nos va a formar como individuos, como esposo o cónyuge, como hijos. Vamos a seguir el esquema de Dios. Y eso va a formar familias perdurables, sólidas, que glorificarán a Dios en todo su proceder. ¿Decimos amén? De pie, por favor. Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo. Padre mío, esto es solo un ejemplo, una muestra del bombardeo incesante, del ataque incesante, sí, de todo el daño que se efectúa sobre la familia cristiana. Desafortunadamente, Señor, ayer llegamos a pensar, si apareciera en la escena la radiodifusión cristiana, los programas televisivos cristianos, las revistas cristianas, y llegaron a la escena, y lejos de distribuir el consejo de Dios, comenzaron a hacerle eco a las ideas y las filosofías de este siglo. Luego encontramos que el hogar cristiano padece las mismas cosas, enfrenta los mismos padecimientos y sufren las mismas caídas que los seculares. Y no reparamos en el porqué. Si nos abrimos al consejo del mundo, si exponemos el corazón, el alma, a la corriente de este siglo, seguramente terminaremos en un mismo lugar de perdición, de sufrimiento y de pérdida. Te pido una vez más, Padre bueno, que el corazón de mi hermano y de mi hermana se incline a ti, a la Escritura, a la voluntad de Dios, y que en tu palabra tenga la lumbrera que necesita para este siglo, para desenvolvernos en este siglo tenebroso que busca destruirnos, en el nombre de Jesús. Mantenga su cabeza inclinada, su corazón hincado ante Dios. Quizás se encuentra aquí una persona, 2, 3, 5, no sé, que ha visitado la iglesia, que quizás ha estrechado mi mano, nos hemos saludado, pero en su corazón usted no recuerda cuándo fue ese momento donde usted tomó la decisión de seguir a Cristo. Ese momento cuando vino a usted la convicción del Espíritu, mostrándole que usted es pecador y necesita Salvador, mostrándole que Jesucristo es su Salvador
Y en ese momento usted creyó. Y al creer, dice la Escritura, pasó de muerte a vida. Si ese archivo no está en tu mente, en tu alma, en tu corazón, existe la posibilidad de jamás haber pasado por ese momento. Y yo quiero, amigo, ofrecerte esa oportunidad. Habrá alguien aquí que, buscando y rebuscando en su mente, en su alma, en su corazón, no encuentra el momento que nosotros describimos como el nuevo nacimiento, el momento cuando uno nació de nuevo, cuando uno por primera vez creyó de corazón en Jesús. Si eso no aparece en ti y tú quieres que este sea el momento, entiendes que es importante que este sea el momento, levanta tu mano. Me gustaría hacer una oración por ti. Bien, si todos somos de casa, de cualquier manera yo quiero orar por todos ustedes. Pero no te lo quiero imponer, sino que primeramente lo presento como una oferta para orar con los que desean, anhelan que así sea. ¿Cuántos de ustedes entienden que la Biblia no es su brújula? En algunas cosas sí, pero en muchas otras no. Pero desean que la Biblia conduzca todo asunto. ¿Y cree usted, Martínez, que la Biblia puede conducir todo en mi vida? Absolutamente. No hay tema importante que exista bajo la clasificación de vida que la Biblia no lo aborde. Pero repito, sin darnos cuenta, comenzamos a anclarnos en el conocimiento del siglo, en los estudios universitarios, y hemos descartado algo tan importante como el conocimiento bíblico, la brújula de vida. Habrá alguien aquí que me dice, sí, yo quiero que ores por mí, yo quiero que la Escritura me conduzca siempre y en todo asunto. Una mano se levanta, 2, 3. Una vez más, por favor. Me uno a la fe de mi hermano y de mi hermana, pidiéndote, Señor, que nos enseñes a amar tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, a buscar los momentos, a establecerlos, donde nos sentamos a los pies de Jesús, aun cuando hay algunos quehaceres que esperen un momento. Allí van a estar de cualquier manera inmediatamente que yo haya concluido. Que esperen un momento en lo que me siento a los pies de Jesús, para recibir lo que, según Jesucristo mismo dijo, jamás me lo podrán quitar. El aprendizaje a los pies de Jesús, a los pies de su palabra, y ese sentido de dirección que una vez que toma ocasión en el cristiano, jamás nos deja, jamás nos abandona. Si nos equivocamos, si fallamos, si decidimos erradamente, si no logramos ver las cosas que nos comparten por lo que son, todo esto sucede porque no tenemos la luz y el filtro de la Escritura. Pero para estas personas en este día todo eso cambia, Dios, porque te pedimos en el nombre de Jesús que la Escritura sea su brújula en todo asunto. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?